Hola, te voy a pedir una cosa. Si estás viendo el vídeo, pon pause 5 segundos, busca en cualquier directorio musical y escribe Carlos Cano y ponte la música que tú quieras. Si me permites un consejo, comienza con Habaneras de Cádiz. ¿Por qué? Porque quizás, punto de vista mío personal, es una de las personas que más representan lo que es la cultura hispana, esa cultura tan rica, tan especial y que crece a este lado del Atlántico, crece a ese lado del Atlántico, se mezcla y vuelve multiplicada. Y claro, nosotros estamos esta noche con la intención de hablar de ciencias sociales y humanidades digitales. Bueno, pues si queréis, el toquecito de digital viene precisamente por esa parte, por pediros que esto sea una charla multimedia, pero Carlos Cano lo ponéis bajito, porque si no, resulta que no vais a escuchar los invitados de esta noche. Evidentemente, si comenzamos así, esto no puede ser otra cosa que Hangout On. La etiqueta nuestra es almohadilla Hangout On. Y estamos en un montón de redes sociales, así que lo más práctico es buscar la web, localizar todas las redes sociales donde estamos y buscar contenidos que, parecido a este, solo parecido, cada uno de ellos es único, parecido a este hay muchos contenidos y muchísimos temas que no voy a hacer perder ni medio minuto más en relataros cuáles son, pero que merecen la pena. Ah, y siempre lo olvido, no le deis solo al play, debajo pone más información. Pues precisamente tiene, sí, sí, más información. Los blogs de nuestros invitados, los perfiles en Twitter, lo que hacen, dónde localizarles y dónde seguir aprendiendo y encontrando más contenidos. Y Yolanda, por favor, habla tú, que si no voy a hacer un monólogo esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, decimos buenas noches, pero depende de la gente que nos esté siguiendo. Por ejemplo, nuestra invitada Miriam está ahora mismo en México con 7 horas de diferencia y decir buenas noches, cuando esto ahora en directo puede ser de día o de noche, depende de dónde nos vean, y cuando nos vean en grabado, pues lo mismo. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a los invitados que nos acompañan esta noche, que como ha dicho mi compañero Antonio, si leéis justo debajo de la etiqueta de la descripción de este vídeo podréis ver todo el currículum y todos los enlaces de ellos, así que desde aquí quiero dar las gracias tanto a Antonio Rodríguez de las Heras, como a Cristóbal Suárez, como a Esteban Romero, como a Miriam Peña, como a Nurian Suárez, por estar aquí acompañándonos esta noche en directo, porque vamos a tratar el tema de las ciencias sociales y las humanidades digitales. Y vamos a tratar este tema tan amplio y vamos a saltar un poco la regla esa de ir en orden alfabético, que luego la retomamos normalmente al iniciar los temas, porque el gancho un poco de tratar este tema es porque en pocos días, el 15 y el 16, se celebrará en Málaga unas jornadas que justamente llevan el mismo título que vamos a tratar esta noche, de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Y aquí tenemos a dos de los coordinadores de estas jornadas, tanto a Esteban como a Nuria, y quiero que antes de que nos adentremos un poco en describir exactamente, pero qué es eso de humanidades digitales y tal, ¿vale? Pues vamos a que nos cuenten un poco el fondo de esas jornadas y a partir de ahí ya indagamos y vamos tirando del hilo. Así es que me da igual Esteban, Nuria, Nuria que Esteban. ¿Quién nos cuenta un poco de esas jornadas que están ahí preparadas? A ver, que empiece Esteban, que él empezó ya el año pasado. Venga. Bueno, pues la verdad que las jornadas que vamos a celebrar este año tienen un poco geografía de todas partes, ¿no? Porque de alguna manera la idea surge a partir de unas jornadas que realizamos en la misma fecha que se van a celebrar estas en Granada el año pasado, con el título de Jornada de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales de la Universidad de Granada, en las que tuvimos como invitado, por ejemplo, a Antonio Rodríguez de la Heras. Otro de esos invitados fue Nuria. Con Nuria hubo una gran conexión. Posteriormente, unos meses después, coincidimos justamente en México DF en unas jornadas que organizaba Miriam con su grupo, con la Red de Humanidades Digitales, y se nos ocurrió el generar una propuesta muy amplia sobre pongo esto entre comillas porque es una de estas palabras clave que siempre nos sale y que tiene mucho sobre lo que discutir, sobre este supuesto cambio de paradigma que supone la entrada de lo digital en la humanidad y las ciencias sociales. Se habla mucho de la idea de humanidades digitales, pero bueno, nos gusta ampliarlo a la idea también de ciencias sociales y la idea de incluir esta descripción del sur
lo que pretende justamente es mirar a todos estos fenómenos desde una perspectiva más periférica, o más que periférica, desde diversos centros. Y bueno, pues queremos que sea una propuesta que se consolide en el sur de España y que, bueno, que sirva para generar discursos alternativos. Y con esta introducción, pues dejo que Nuria cuente un poco, pues por ejemplo, quién va a venir, ¿no? Quién nos va a acompañar, que creo que es muy interesante este año. Sí, pues un poco, bueno, me está hablando muy bien, es decir, ese es el objetivo y el espíritu de esta jornada, humanidades digitales y ciencias sociales, porque entendemos que prácticamente, y tal y como ahora mismo se configuran los modos de producción de conocimiento, son dos cosas que no se pueden disociar. Y por otra parte, la etiqueta del sur tiene ese componente, por una parte geográfico al mismo tiempo también un componente simbólico, porque es esa idea de empezar a pensar en un discurso de humanidades digitales mucho más plural, más heterogéneo y sobre todo más localizado, de acuerdo con los contextos territoriales donde van surgiendo esas propuestas, ¿no? Y un poco esa es la idea. Y sobre todo también teníamos la necesidad de empezar a pensar y a producir conocimiento en español, ¿no? Que en un campo de las humanidades digitales hasta ahora la hegemonía fundamental es del ámbito anglosajón y por tanto de la lengua inglesa. Entonces pensamos que era conveniente empezar a establecer foros, por ejemplo, ya lo hicimos en México, donde se hablara y se pensara sobre humanidades digitales y ciencias sociales del sur. Y con esa idea también de configurar unos relatos y unos discursos que no fuesen los que normalmente solemos encontrar en los foros, en los congresos y en los seminarios, que tradicionalmente se vienen ya asociando a las humanidades digitales, pensamos que a nosotros nos interesaba reflexionar y profundizar en otros temas, como pueden ser la innovación social, las dinámicas de emprendimiento asociadas a la cultura digital, toda la problemática que hay actualmente planteada en relación a los datos, el procesamiento de los datos, los territorios de datos que se están configurando y el procomún, el conocimiento abierto, las nuevas políticas de conocimiento abierto y de acuerdo con esa línea a partir de la cual hemos nosotros configurado nuestro programa. Lo que se puede consultar en la página web y así resumidamente vamos a contar con 4 ponentes que para nosotros son piezas claves en lo que ahora mismo se está desarrollando. Por una parte, José Luis de Vicente, que acaba de comisariar la exposición de Big Bang Data en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona y va a hablar fundamentalmente de cómo se entienden los datos en la cultura contemporánea. Antonio Lafuente, que como sabemos es uno de los grandes expertos y de los que más están profundizando y trabajando ahora en el ámbito del procomún y por tanto sobre esa línea va a seguir trabajando y su conferencia en concreto va a hablar de los nuevos conceptos de biblioteca y libro en el ámbito de la cultura digital. Guillermo Solana, que como todos sabemos director artístico del Museo Thyssen y que es quizás una de las personas que más activamente está innovando en los procesos de construir nuevos relatos o micronarrativas utilizando medios alternativos y precisamente de eso nos va a hablar, de sus experiencias y sobre museos y redes sociales. Y Dominique Bing, que es un profesor de sociología de la Universidad de Lausanne, que lleva también muchísimo tiempo trabajando desde el punto de vista justamente de las ciencias sociales sobre los distintos cambios de paradigma cultural que se están produciendo y que nuevamente va a indagar sobre qué pasa en la configuración y en la construcción de ese territorio de datos. Esos son los grandes ponencias marco que vamos a tener y junto a ello mesas redondas, tenemos sesiones también de desconferencias abiertas y libres para que todo aquel que tenga una idea, un proyecto o que quiera proponer un debate pueda hacerlo libremente y esa es un poquito la cuestión. Y estas jornadas, la gente para que lo sepa, ¿se van a celebrar en Málaga? ¿Son abiertas? Se van a celebrar en Málaga, son abiertas, gratuitas. Es decir que tenemos la suerte de contar en este caso con el apoyo del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, porque previamente existía un convenio de colaboración firmado entre el área de cultura y la Universidad de Málaga a través del Departamento de Historia del Arte justamente para desarrollar
actividades de este tipo, abiertas a la ciudadanía, que se generan a lo mejor en un ambiente más académico, pero que luego trascienden en el ámbito académico para convertirse en esto que llamamos ahora humanidades públicas. Y dentro de ese contexto pues hemos podido diseñar este seminario, estas jornadas, que yo espero que sean muy útiles para todos. Serán 15 y 16 de diciembre, de 9 hasta por la tarde, hasta las 8, estaremos en el Museo de Patrimonio Municipal de Málaga. Muy bien, yo por vía Twitter también he comentado, o sea, he linkeado, ¿vale? El programa para que la gente pueda tomar constancia un poco de los invitados y de todo el programa y lo pueda examinar. Bueno, pues dicho que ya abiertas las puertas a esas jornadas que se van a celebrar próximamente, hemos empezado el tema, muy bien, vamos a hablar de las ciencias sociales, de las humanidades digitales, pero vamos a poner un poco a la gente en contexto, porque eso de humanidades digitales, vamos a hacer, como decía antes, ahora sí que voy a remitirme al orden alfabético, luego ya no lo iremos saltando, que nos establece Google, con lo cual le voy a ceder la palabra a Antonio, y de ahí vamos a ir pasando un poco todos, para ir poniendo un poco sobre la mesa de eso de humanidades digitales. A ver, vamos a poner un poco de definición para que la gente lo entienda, así que Antonio, rompe el hielo, pon tu propia definición y entre todos la iremos haciendo. Sí, pues mira, yo os diría que humanidades digitales es una oportunidad, ¿eh? Es decir, es una oportunidad de que las humanidades se hagan del siglo XXI. También es un riesgo porque esa oportunidad se puede convertir en oportunismo, es decir, más de lo mismo pero con tecnología y por tanto cada vez más alejados de lo que realmente reclama el humanismo del siglo XXI, por un lado. Y luego es todo un reto, porque humanidades supone un desafío fundamentalmente epistemológico, que no se puede quedar, insisto una vez más, y estoy seguro que a lo largo de la conversación volveremos sobre ello, no se puede convertir esto exclusivamente en un utillaje que se incorpora para amplificar aquellas debilidades que ya tienen las humanidades en el mundo académico, en su presencia en la sociedad, que es la del desajuste con lo que está reclamando una nueva cultura en el siglo XXI. Y esa nueva cultura necesita unos estudios, necesita un pensamiento, necesita una comunicación que tiene que salir pues de ese papel de las nuevas humanidades, porque estamos viviendo unas humanidades decimonónicas aún, totalmente incrustadas en un mundo académico que se autorregula, y eso nos hace pues estar, como digo antes, separándonos progresivamente de la necesidad social que tiene, de que hemos construido un mundo ahora de alta tecnología, pero naturalmente la forma de conducirlo, es decir, nuestra cultura está muy alejada de lo que hemos hecho. Y ese desajuste es lo que tiene que atender, a mi entender, ya escucharemos ahora a mis compañeros y compañeras, tiene que responder esas humanidades digitales de las que se habla. Eso es para mí rápidamente, y después ya volveremos, estoy seguro, sobre ello, pero para no monopolizar la palabra. Nada, no, pues ahora vamos a dar paso a Cristóbal, porque tú ya nos has dicho que es esa oportunidad sin caer en el oportunismo. Vamos a ver qué piensa Cristóbal, si puntualiza esta definición, va por otro hilo o la amplía o la transforma. A ver, Cristóbal, ¿qué es para ti humanidades digitales? Buenas noches. Primero, pues agradecer la invitación. Estoy aquí, es mi primera vez en un entorno que trabaja este tema. Yo descubrí que de alguna forma tenía cierta inclinación a las humanidades digitales desde hace mucho tiempo, porque conversando más o menos con Esteban y contemplando muchos otros trabajos, comenzamos no solo a ver la parte cómo la cultura se había digitalizado, o parte de la cultura, sino cómo emerge una cultura digital. Y eso parece que despierta muchas aristas, muchos puntos de vista en torno al desarrollo no solamente de las humanidades, sino que de lo tecnológico como un estadio de desarrollo sociocultural en el que se tiene que reinventar buena parte de las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Hablo desde la pedagogía, tratando de buscar cómo puede la pedagogía beber y aportar en este crecimiento conceptual.
Y también quedé, de alguna forma, me llamó muchísimo la atención cuando escuché a Luis Suárez, una pequeña frase que me encantó cuando decía que el futuro de las humanidades eran las humanidades digitales, y comencé a acercarme con mayor rigor, con mayor interés y de alguna manera también sobrecogido por todo el abanico interdisciplinar que había encontrado en las humanidades digitales, y dije, esto es un nicho conceptual importante para poder reinventar la pedagogía y para poder aportar esa conciencia interdisciplinar que puede darnos el actuar, el pensar, el recrearnos con tecnología, ¿no? Pero no solo con el hecho tecnológico de estar a la moda en tecnología, sino en pensar que buena parte del desarrollo de la cognición y el desarrollo de nuestras formas de comprensión son mediadas tecnológicamente, y buena parte del desarrollo cultural pasa por el desarrollo también de la tecnología, no solo de Internet, sino de muchas otras. Entonces, en conclusión, el tema de las humanidades digitales no es un tema de moda, es un tema, creo que, del propio desarrollo sociotecnológico, entendido a la tecnología más que como un artefacto, y encontrar esa dimensión que está más allá de la tecnología. El día que tú entiendes que lo tecnológico no es suficiente para hablar de educación, habrás empezado a entender que la pedagogía, lo educativo y muchas otras cosas más que supone el hecho tecnológico en la educación. Sí, porque todas las tecnologías y todo lo que hablamos ahí, o sea, realmente es que todo lo tecnológico afecta un poco a la forma de cómo pensamos los humanos, cómo nos movemos, como todo ese tipo de cosas. O sea, no es que afecte, es que está relacionado. Lo tecnológico te aporta no solo una forma de hacer algo externamente, sino que hay un rebote cognitivo, en el sentido de que toda tecnología te permite pensar como una forma de hacer algo. Entonces, cada tecnología aporta un sistema de acción, un procedimiento, y a nivel de cultura aprendemos a pensar con una herramienta, con el Hangout, aprendemos a conectarnos con Twitter, aprendemos a pensar con un sistema de numeración, aprendemos a pensar con un idioma, no solamente en el sentido de herramientas físicas, sino también simbólicas, ¿no? Muy bien, pues llevado a ese terreno pedagógico, como no podía ser de otra forma por el punto de vista de Cristóbal, ahora le toca un poco a Esteban que nos cuente él cómo su visión de las humanidades digitales, que él está enredando con Twitter también, a la vez que estamos enredando todos, pero es lo que tiene, que por el orden alfabético te toca ya, Esteban. Bueno, me vaya a reñir al final por todas partes. No, a reñir al contrario, o sea, al contrario, lo bueno es la interacción de que estás en todos los sitios. Mirad. Bueno, yo voy a aportar tres cuestiones que me resultan a mí de interés. Por un lado, nosotros nos acercamos al papel o sea, a la idea de humanidades digitales, justamente por una de las razones que ha esbozado Cristóbal, que es la necesidad de encontrar un paraguas dentro de la academia que permita que dé cabida a toda la serie de prácticas y de reflexiones que estamos realizando en cuanto a la aplicación o el uso de la tecnología. En mi caso fue al pedir un proyecto de I+D en la Universidad de Granada, que es un proyecto que tuvimos la suerte de que nos concedieran. A partir de ese momento empezamos a trabajar sobre la idea de humanidades digitales. Sin embargo, como tal, mencionar únicamente las humanidades se nos quedaba a nosotros pequeño, porque, bueno, por lo pronto mi perspectiva es una perspectiva desde el mundo de empresa, por lo cual queríamos reivindicar el papel de las ciencias sociales. Para mí es algo natural, porque ramas del conocimiento, como puedan ser la pedagogía o la educación en general, en algunos países, incluso en función de la tradición, puede estar dentro de ciencias sociales o puede estar dentro de humanidades. Entonces, esa visión, por un lado, para mí es fundamental, ¿no? El no pensar tanto en disciplinas puramente humanísticas, sino una visión general de la cultura, leída a través de las transformaciones que las tecnologías están generando. Otra aproximación que me resulta de mucho interés es la tradición que viene de la idea del digital scholarship, o sea, el académico digital. Esta tradición no necesariamente va ligada a lo que son las humanidades, pero sí ha habido lecturas de este concepto que hablan de lo abierto, lo colaborativo y lo conectado.
En este sentido quiero conectar con lo que ha dicho Antonio antes, y es que estamos en un contexto en el que se puede producir mucho oportunismo. ¿A qué me refiero? O sea, lo digital está permeándolo todo, de tal manera que nos vamos a encontrar a personas que ahora mismo pueden estar abogando por un modelo bajo la bandera de humanidades digitales o de ciencias sociales digitales, pero un modelo que no es ni abierto, ni colaborativo, ni conectado. O sea, es más de lo mismo con tecnología. Entonces yo creo que esto es algo que hay que poner encima de la mesa, entre comillas, denunciar, porque a mí la tecnología en sí no me interesa. Lo que me interesa es que somos capaces de llevar al conocimiento una serie de prácticas que la tecnología ha puesto en evidencia, ¿no? Que son posibles, que es trabajar de esa manera, abiertamente, colaborativamente, conectadamente. Y por último, finalizo ya diciendo que para mí lo importante, de nuevo, no es la tecnología, es la cultura. Pero la cultura como esa capa que acaba conectando lo que es toda esa serie de dispositivos, esa serie de hardware, de software, conectándolo con lo que es la gente. Y en ese sentido, más que nunca, es necesario una lectura desde la humanidad y desde las ciencias sociales, porque es el lenguaje con el que todos hablamos, el lenguaje de las emociones, el lenguaje del arte, el lenguaje pues de las humanidades. Bueno, esto era un poco lo que quería aportar. Bueno, para dejar constancia de lo abierto y lo conectado y todo, que aquí sí que lo estamos demostrando, ¿no? El que lo está permitiendo, pero todo ese tipo de cosas. Bueno, pues a ver, Miriam, ahora te toca a ti hilar un poco. Bueno, humanidades digitales. En realidad no lo he podido definir, todavía no tengo una definición clara de qué es. Soy practicante de humanidades digitales, pero no lo defino per se. Retomando un poco el discurso de mis compañeros, lo que han venido hablando, sí, yo lo que encuentro desde este plano es que hay una brecha muy, muy grande entre hacer investigación, hacer docencia y hacer public humanities. En mi caso, la investigación es algo que se ha dado fácilmente, pero sigue estando restringida a un grupo muy particular que hace humanidades digitales en México y en otras partes del mundo hispanohablante. La docencia, es decir, pasar al siguiente plano de entrenar a los chicos en humanidades digitales, ha sido todavía más difícil. Las brechas generacionales que uno esperaría que chicos de 20 y pocos años estén hábiles en cuestiones tecnológicas, resulta que sí, pero no están hábiles en cuestiones de cambio de paradigmas. Y creo que eso es algo que las humanidades digitales tienen todavía como una batalla que ganar, el lograr un cambio de paradigma y no tener simplemente un montón de poesía contada y con los versos numerados automáticamente, sino las humanidades digitales implican también esto, este cambio de paradigmas, este cambio de prácticas, de nuevas, utilizar estas nuevas herramientas que nos permiten tantas cosas, pero no para hacer lo mismo que hemos hecho por los últimos 100 años o más. Y en el caso, finalmente, para aterrizar la parte de las public humanities, yo creo que hay un reto todavía mayor, porque estamos enfrentándonos con un público muy diverso. ¿Qué tan public puede ser public si en realidad nuestro público es tan diferente entre sí y tan diferente de nuestras prácticas habituales que ese salto creo que es, por lo menos desde mi perspectiva, el más complicado y el más difícil de lograr, pero también puede ser el más interesante si se hace correctamente y justo evitando subirse a este tren del aprovechamiento no con buenas intenciones, vaya. Sí. No sé. Sí, suele pasar el tema en la tecnología. Y bueno, ya ahora entraremos, como te has dicho, en la diversidad del público, ¿no? Los diferentes escalones que se establecen, ¿no? De gente que sí que son nativos digitales, pero una cosa es que hayan nacido con la tecnología, otra que entiendan la tecnología en sí, la dominen, o sea, todo ese tipo de temas ahora abriremos. Pero vamos a darle el turno a Nuria para que sea ella un poco la que aporte esa última versión de qué son las humanidades digitales. Pues mi versión es muy, muy parecida a la que han ido apuntando mis compañeros. Yo hace muchísimo tiempo que trabajo en el ámbito de las humanidades digitales, estamos hablando de principios de la década pasada, casi cuando se estaba inventando la etiqueta, y
he visto una evolución y un desarrollo y además sorprendente en 2 o 3 años, estamos hablando pues desde el 2011, cuando por ejemplo nadie en España hablaba de humanidades digitales y de pronto se ha producido una eclosión tremenda. Y esto por una parte está muy bien, porque como dice Antonio Rodríguez de las Heras, es decir, nos da una oportunidad para reflexionar sobre cuáles son los retos a los que nos confrontamos o a los que se confronta nuestra sociedad contemporánea, pero por otra parte también tiene el peligro del oportunismo y sobre todo de confundir lo que es un uso instrumental de la tecnología, que es lo que hemos hecho siempre, es decir, utilizar la tecnología pues para producir y para mantener nuestras culturas investigadoras, y por otra parte lo que implica humanidades digitales, que supone una ruptura con respecto a las maneras, no en cómo hacemos las cosas, sino cómo pensamos las cosas. Y es una cuestión que le recalco muchísimo a mis alumnos, es decir, que cuando hablamos de humanidades digitales o historia del arte digital, que es la vertiente que yo trabajo específicamente, no se trata de hacer cosas, ni se trata de utilizar herramientas, sino se trata de pensar las cosas desde otra perspectiva, elaborar nuevos modelos interpretativos, elaborar nuevas explicaciones, que pueden ser sobre cosas, es decir, sobre las preguntas que tradicionalmente se ha planteado la disciplina o sobre preguntas nuevas, que es otra de las oportunidades que nos ofrece las humanidades digitales, es decir, los nuevos interrogantes. Y eso no es una cosa que esté de moda, como también han dicho mis compañeros de tertulia, no es una cosa que ahora sea muy cool, ¿no? Sino que es las circunstancias de nuestra contemporaneidad. Es decir, nosotros tenemos que pensar la producción de conocimiento atendiendo a las condiciones materiales y a las condiciones tecnológicas, es decir, a la tecné de nuestra contemporaneidad. Y si la tecné de nuestra contemporaneidad es esta, es en ese horizonte de pensamiento en el que nos tenemos que situar. Eso para mí es una cuestión importantísima, hacer esa distinción, es decir, entre una instrumentalización de la tecnología y entre un pensamiento. Eso es una cuestión. Y luego otra cuestión también muy interesante que ha dicho Esteban, y por eso Esteban y yo conectamos muchísimo desde ese punto de vista. Es decir, las humanidades digitales no es solamente tener un pensamiento muy elaborado sobre una cuestión o utilizar recursos digitales, es una actitud. Una actitud porque el orden del conocimiento actual implica una manera de entenderlo, abierto, colaborativo, procesual, cooperativo, y por tanto el humanista digital o el que se autodefine como humanista digital tiene que operar también desde esos parámetros. Y no podemos caer en contradicciones como a veces hacemos. Y a lo mejor desarrollar una investigación que nosotros etiquetamos como de humanidades digitales y publicarla en una revista de licencia propietaria, donde solamente tienen acceso pues, una serie de instituciones que tienen la capacidad para pagar la licencia de esas revistas. Es decir, eso es una contradicción y eso es una paradoja. Y el humanista digital también tiene que desarrollar un pensamiento crítico sobre de qué manera está realmente llevando a efecto ese nuevo orden del conocimiento que ha traído consigo el paradigma digital. Claro, y aquí se produce un choque porque buena parte de las humanidades digitales emergen, se desarrollan en el ámbito académico, en el ámbito universitario. Pero claro, el paradigma que se supone que las humanidades digitales están propugnando choca de una manera radical con la cultura institucional de la academia. Entonces, aquí tenemos un conflicto enorme, porque, claro, y en un momento hay que tomar una decisión. Es decir, o uno se sitúa dentro del sistema y sigue trabajando de acuerdo con lo que el sistema va indicando, o se sitúa fuera del sistema. Y en esa disyuntiva yo creo que ahora nos encontramos y es sobre la que tenemos que reflexionar. Y sobre todo ahora que creo que hoy, ayer o hace un par de días salió la convocatoria de los sexenios, que es como el parámetro que tenemos los investigadores dentro del ámbito de la universidad para medir nuestra producción científica y nuestras promociones dentro del sistema académico. Y realmente si uno analiza el barómetro que se utiliza para la concesión de sexenio, es que choca radicalmente con el paradigma de digital, radicalmente. Pues con toda esta exposición que hemos ido esgrimiendo, que entre todos hemos elaborado ya como un magnífico puzzle donde han salido por diferentes temas a tocar y diferentes melones, digamos, por donde se puede abrir todo este tema.
por empezar por uno, me da igual uno que otro y ahora ya sí que se abre el frente y me da igual quién tome la palabra, pero sí que es verdad que lo que ha tocado Miriam, ¿no? Nos dirigimos a diferentes públicos, obviamente. Ahora en las humanidades digitales parece que todo el mundo tiene que ser como digital. No es que lo parece, es que lo digital absorbe, está toda la vida, vamos, la tecnología nos invade y hay que serlo. Pero claro, una cosa es serlo, otra parecerlo y otra de verdad dominarlo. Y hay mucha gente que no, la confusión de que si nativos digitales, que si los no nativos, todo ese tipo de cosas, de como que los que han nacido con la tecnología la dominan impresionantemente bien y están súper preparadísimos, cuando a lo mejor no es así. Entonces, abramos un poco por ahí el frente, o sea, hay que ser todos tecnología, no hay que serlo. ¿Cómo está el asunto? O sea, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo se trabaja para los diferentes públicos? Yo antes, no sé si podría retomar un poco lo que ¿Sí? comentaba Nuria, porque quisiera destacarlo únicamente. Yo creo que uno de los principales aportes de las humanidades digitales, si bien es cierto, no va a ser la tecnología, porque me parece... yo creo que es la capacidad que podemos tener en nuestra posición ya de desarrolladores teóricos o prácticos, lo que sea, de ganar otra perspectiva para hacernos mejores preguntas. Entonces, esa capacidad que tienen las propias humanidades ahora en ese estadio digital de desarrollo en el que se está reinventando y a nivel epistemológico está entrando a reconocer objetos de estudio que solo se pueden distinguir en condiciones digitales, avanzar en la reformulación de hasta dónde llega su percepción, toda esa riqueza, todo ese movimiento, toda esa amplitud de pareceres, yo creo que lo que aportan en realidad es ganamos más aportando dudas y perspectivas y preguntas que buenas partes de las disciplinas podrían encauzar al momento de trabajar y reconocer nuevos núcleos de investigación, nuevos nichos de problemas que podrían ayudarnos a reinventar. Yo creo que esa utilidad sería una cosa importante. Lamentablemente a veces, como ya también lo han comentado otros compañeros, existe la posibilidad de que eso se enajene, ¿no? En el sentido de que se pueda aprovechar de la manera más ramplona posible y pueda pasar de ser simplemente una anécdota, pero yo creo que las humanidades digitales, a pesar de que existen una serie de intentos por enajenar este desarrollo, yo creo que serán anecdóticos únicamente porque las humanidades digitales en realidad son humanidades. Muy bien. Sí, pues ahora, retomando lo que nos habías dicho, Yolanda, respecto a la propuesta de Miriam, de cómo reinterpretamos hoy el tema de moda de hace un tiempo de los nativos digitales, en el contexto de lo que han intervenido mis compañeros, yo creo que el término nativos digitales tuvo sentido cuando a este fenómeno tecnológico que está transformando la sociedad le llamábamos nuevas tecnologías. Entonces sí tenía sentido hablar de nativos digitales. La sorpresa con que nos hemos encontrado todos es que, claro, de nuevas tecnologías no, son tecnologías incesantes. Y si son incesantes, el que hoy es nativo digital, mañana, pero mañana, no pasado, es un viejo totalmente ajeno a lo nuevo que ha llegado. Entonces, sería muy consolador pensar que lo que estábamos viviendo hace unos años era simplemente una brecha que se respondía fácilmente pues, con el cambio generacional. No, es una forma nueva de instalarse en el mundo en el que el cambio es tan acelerado, y no solo el tecnológico, que el gran reto es el envejecimiento prematuro. Y eso toca de lleno en qué papel tiene que cumplir entonces una educación para poder vacunar a una sociedad moderna del riesgo del envejecimiento prematuro. Es decir, envejecer no por biología, sino por cultura, no por desgaste biológico, sino por desajuste cultural, y eso puede empezar a los 18, a los 19, a cualquier edad.
Y eso es uno de los grandes retos, mejor que riesgos, que tiene esta sociedad. De ahí, por tanto, que me ha parecido muy bien que ya Miriam y de luego todos los demás han hecho en sus intervenciones anteriores la primera relación fructífera entre humanidades digitales y el papel que puede tener las humanidades digitales en una necesaria y radical transformación educativa. Sí, hay una cosa, Antonio, que yo no... Cuando hablas de un envejecimiento prematuro, ¿a qué te refieres? Me refiero a que hasta ahora el envejecimiento se basaba... Envejecer es desajustarte con tu mundo, con el mundo. Te desajustas y hasta ahora el desajuste venía por evolución biológica. El cuerpo iba evolucionando, iba perdiendo su fuerza, los ojos visión, el pulso iba haciéndose cada vez más tembloroso, así que tú te ibas desajustando con el mundo porque lo mandaba la biología. Pero si el envejecimiento es desajustarse, hay otra forma de desajustarse, y es cuando no entiendes el mundo, que es otra forma de envejecer, de estar viejo, es decir, no lo entiendes. Pues bien, en una sociedad en que antes de que tu cuerpo evolucione hacia ese deterioro biológico, tú te has desajustado porque el mundo ha cambiado tan rápido que no lo entiendes, porque hasta ahora decía, mira, es que no veo bien y entonces no puedo utilizar el móvil porque como es tan pequeñitas las letras y los números también, pues no lo puedo. Eso lo podía decir una persona que tenía ya un deterioro biológico considerable. Pero es que eso es ahora anecdótico al lado de aquel que dice, esto no soy capaz de utilizarlo porque no lo entiendo. ¿Quién es el viejo? ¿El que necesita otras gafas o el que necesita otra educación para que no se le vaya haciendo ajeno el mundo que estamos construyendo? Y eso te puede pasar a los 18 años. Si encima, para colmo de males, la educación que estamos empujando va en total sentido contrario a lo que necesita luchar contra el envejecimiento, que es la sobreespecialización, que es una forma de asegurar que va a estar vieja esa persona en 2 días, estamos haciendo las cosas mal. Por eso, uno de los requisitos que tienen las humanidades digitales una de ellas es luchar contra la hiperespecialización, que las humanidades digitales sea el que lleve la bandera real, no también la del oportunismo que hablábamos antes, de la transdisciplinariedad, sin la cual no hay una nueva educación. En cierto modo, encajaría con el comentario de Cristóbal de que más allá de una novedad tecnológica, habría que tener en cuenta toda una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Claro que sí. Yo creo que las humanidades digitales están llamadas a una respuesta urgente que tiene esta sociedad. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una profunda crisis cultural. Yo quería mencionar un par de casos que han estado, bueno, de candente actualidad. Tomo como gancho la noticia reciente del caso de Finlandia, en el que van a quitar horas a enseñar caligrafía para dársela a lo que es adquirir habilidades con el empleo de, pues no sé, supongo que de teclado, de dispositivos digitales y demás. Frente a eso, que es una clara apuesta, no porque la gente no sepa escribir, sino porque a lo mejor no alcancen determinada floritura o no sé, porque no conozco la educación en esos niveles, pero frente a eso nos encontramos con una serie de reacciones en nuestro país. Yo lo veo todos los días en mi universidad, que a mí cada día me escandalizan más. De hecho, tengo ahí una serie de borradores de artículos para publicarlos en la web, intentando crear polémica. El caso es el siguiente. Nosotros podemos hoy en día en nuestras universidades, como norma general, prohibir el uso de dispositivos electrónicos, incluido el móvil, en las clases salvo expresa autorización de los profesores. Yo no sé si esto incluso atenta contra la propia tradición, no sé, democrática. Debe haber, hay algo que de verdad me resulta tan transgresor, tan retrógrado e incluso reaccionario. Es decir, yo hoy en día
sería incapaz de ir a una clase y no tomar mi apunte en un artefacto digital, por una cuestión de eficiencia, por ir comprobando cosas que me van diciendo, por ir ampliando. Sin embargo, la respuesta que estamos viendo es la de vamos a prohibir los dispositivos digitales en la aula, en la escuela, en la universidad donde estamos con gente que es mayor de edad, incluso a niveles de máster. O sea, es una cosa que de verdad me sobrepasa. Y la razón fundamental es el no darnos cuenta de un poco del cambio de paradigma incluso que debemos de asumir en cuanto a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, cuando vamos a una clase, lo que hacemos es representar, yo diría, una obra. Nosotros tenemos un papel y el papel de los que tenemos enfrente es escucharnos. En el momento en que eso se rompe por parte de alguien, pues nos genera realmente una desazón, nos encontramos fuera de lugar. Y aunque antes la gente se distrayera mirando por las ventanas, eso nos inquieta menos a saber que están haciendo otra cosa, que su atención está en otra parte, ¿no? Yo creo que estas reflexiones deben de nacer, de surgir de lo que son las humanidades digitales también, ¿no? El ver cómo incorporar, cómo cambiar, ¿no?, nuestras prácticas en la universidad, en la escuela. Yo respecto a lo que comentaba, a lo que comentaba Esteban, lo quiero engarzar ahí justamente en la línea, es que cuando nosotros frente al problema del uso de la tecnología, del uso de la tecnología en el aula, porque el uso que hace un estudiante de su móvil dentro del aula sería técnicamente uso de la tecnología en el aula, aunque ese uso no sea necesariamente pues para la enseñanza pero frente a este tema, yo creo que buena parte de los profesores y de los diseños pedagógicos hemos enfocado el uso de la tecnología tratando de responder únicamente a la pregunta ¿con qué aprender? Y no nos hemos dado cuenta que buena parte de esa respuesta no solo implica con qué aprender, sino dónde aprender, con qué aprender, implica con quién aprender, implica cuándo aprender. Entonces, hemos tratado de asociar el uso de la tecnología en la educación como un material educativo más. Y no nos estamos dando cuenta que hay un entorno, que implica un entorno educativo y que ese entorno fluye una dinámica social y unos usos culturales que distan mucho de la forma tradicional en que entendemos la cultura educativa. Y ahí está la ruptura, es decir, no es un choque de tecnología por tecnología, sino un choque cultural entre formas, entre estilos de percepción de aprendizaje y percepción de aprendizaje y enseñanza. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y además, en relación y para polemizar también con la introducción de la tecnología en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de los procesos de aprendizaje, yo recuerdo que la Universidad de Málaga desde hace bastante tiempo empezó a desarrollar una serie de programas de innovación educativa para como su propio nombre indica, para innovar procesos de aprendizaje dentro del aula, y le daba un énfasis y una importancia especialmente a aquellas propuestas o a aquellos proyectos que integraran la dimensión tecnológica dentro del aula y dentro de los proyectos que se hacían. Tal es así que en nuestros cuestionarios de satisfacción que se hacen, que se le pasan al alumnado, un ítem muy importante es si el profesor utiliza herramientas tecnológicas en el aula. Claro, eso lleva a una distorsión, pero como bien dice Cristóbal, es decir, no es utilizar una herramienta por utilizar una herramienta. Es utilizar una herramienta o un dispositivo o un recurso digital siempre y cuando sea epistemológica y metodológicamente adecuado para el tipo de contenido que se esté enseñando o para el tipo de competencia o de resultado del aprendizaje que uno quiera conseguir en el aula. Yo me acuerdo que al principio, porque se puso muy de moda y porque la plataforma Moodle lo permitía, pues todos empezamos a utilizar el foro. El foro porque pensábamos que era una herramienta estupenda para que los alumnos se comunicaran entre ellos, para que participaran, hasta que un momento dado yo me di cuenta de que aquello no servía absolutamente para nada, porque la idea del foro, que era que los alumnos pudieran compartir un pensamiento crítico, no servía porque lo primero que teníamos que enseñarle a los alumnos era cómo elaborar un pensamiento crítico que luego pudiera materializarse en una discusión abierta en un foro. Así que, al final los acabé desechando y nunca más los volví a utilizar.
Y hay contenidos que no requieren específicamente de herramientas digitales. Es decir, si vamos a hacer un comentario de texto, no es necesario utilizar una herramienta digital o utilizar un entorno digital. Sin embargo, hay otros momentos u otros contenidos u otras cuestiones que sí requieren ese dispositivo digital o sí requieren trabajar en un entorno digital. Con lo cual, aquí también tenemos que tener cuidado porque esa fascinación por la tecnología o la tecnología por la tecnología también puede llevar a una desvirtuación de qué tipo de contenido estamos dando o qué tipo de procesos, no mejor que contenido, qué tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje estamos dando lugar en el aula o fuera del aula. Sí. No sé si... sí, Miriam, que no has hablado. Sí, no, es que yo justo lo que quería enfatizar era eso, que hay una diferencia muy grande entre pedir un proyecto de investigación para tú hacer uso de tu tecnología, la que sea, porque te hace falta, a imponer también el uso de tecnología en el aula. Nosotros estamos dando un curso este semestre para chicos de quinto semestre en un laboratorio de cómputo y la mitad de la atención la ponen al Facebook, la otra mitad nos la ponen a nosotras mientras impartimos la clase. Entonces no puedes prohibirles, como dice Esteban, porque son adultos, pero al mismo tiempo, si no te están haciendo caso, el que estén trabajando con tecnología enfrente, con una computadora conectada, lo que sea, implica que están procesando al menos de la mitad del contenido que tendrían que estar obteniendo y adquiriendo de nosotras para justo formar un pensamiento crítico que los lleve a definir cuándo hace falta y cuándo no. Entonces, en algún momento te ves un poco fascista diciendo apaguen las computadoras y pónganme atención. Pero sigue siendo necesario. Regresando a esos nativos digitales, sí, pero para usarlo y para diversión. No con un pensamiento crítico de por qué sí y cuándo sí o cuándo no. Sí. Mira, yo lo que estáis hablando, a mí me parece que muy interesante porque estamos todos como dedicados a la educación pues con este desafío. Yo creo que aún es pronto para poder encontrar la salida del túnel en el que estamos, pero en la salida irá por el reconocimiento de que el fenómeno que estamos viviendo y su impacto en el mundo educativo es, como habéis señalado, evidentemente, no que entren unos artefactos más o menos sofisticados entre las actividades ya existentes en un sistema educativo, ¿no?, en el aula, ¿no?, sino que el gran desafío es, por eso hay que darle un poquito de tiempo, que lo que entra nuevo son alumnos nuevos, alumnos afectados hasta la médula, es decir, mejor, hasta el cerebro, por esta tecnología. Entonces, yo les digo, y si hay algún alumno que esté ahora siguiendo, nos dirá, otra vez me está contando esto, pero siempre insisto, digo, no, el gran desafío está en que reconozcamos que lo que va a entrar y lo que está entrando en nuestras aulas es un ser protético, es decir, un ser que lleva como prótesis la tecnología que antes creíamos que íbamos a tener que colocarla, acomodarla en el aula. No, la traen incorporada. El aula se queda vacía, no es necesario. Son ellos los que llevan ya la prótesis incorporada y entonces, fruto de eso, son seres distintos porque están con una influencia considerable de esa tecnología. Y para bien, para bien. Lo que pasa es que hay que darles otros contextos. Pero ese es el desafío. Habíamos pensado que había que amueblar el aula con estos nuevos aparatos cada vez más sofisticados, pero nos hemos dado cuenta que no hay que amueblar, sino que hay que acoger a otros tipos de alumnos. Y esos alumnos llevan la tecnología aquí, incorporada. Y entonces, pues claro, hay que plantearnos todas estrategias nuevas, ¿no?, a mi entender. Sí, se tiene que hacer un poco como está señalando en Twitter Teresa Sáez, que dice, no solo hay que educar con TIC, sino también en TIC, o sea, con y en, o sea, utilizándolas. Claro y sí, sabiendo un poco, integrando todo ese tipo de cosas, porque lo que no se puede es intentar hacer la escuela del siglo XXI
siguiendo metodologías del siglo XX o, vamos, casi del siglo XIX y no avanzar. Como tampoco consiste en que las 24 horas no, pero todas las horas lectivas que se utilice la tecnología, porque se tiene que integrar un poco todo ese tipo de cosas, pero no hay que negar la evidencia. O sea, como decía antes Esteban, no se puede prohibir ese uso de la tecnología en una clase, en un máster, en un lo que sea, o sea, no puedes prohibir. Porque entonces además, estamos haciendo que a la gente, Cristóbal, estamos haciendo entender un poco a la gente de que la tecnología es buena o mala, no, es el uso que se le da de ella. Perdona, Cristóbal. Además, lo que comentaban en Twitter me parece, nos hemos dedicado a educar con TIC, aparte del problema ya del TIC, o sea, hemos reemplazado buena parte de la tecnología educativa con TIC, le hemos reducido a las TIC. Y quizá ese sería el árbol que no nos deja ver el bosque. Pero aparte de eso de con TIC, también reconocer que es en TIC. Pero también hay otro componente que también es el aprendizaje para las TIC. Es decir, todo lo que tiene que ver con las competencias para aprender, explotar lo que hay en Internet. Y eso es un aprendizaje que necesario, porque yo recuerdo que a mí me enseñaron a cruzar las calles. A mí me enseñaron a distinguir el semáforo, porque me prepararon para actuar en un entorno donde tenía que tener unas pautas para poder sobrevivir. Y poca gente creo que enseña a sus hijos y enseña a sus estudiantes sobre temas de privacidad, sobre temas de acceso, sobre temas de conceptos como, por ejemplo, de derechos de autor, conceptos de esa parte. Uno de los componentes esenciales, creo que también del tema de prepararse para entrar a ese entorno, también es aprender para ese entorno, ¿no? Aprender no solo con, no solo en, sino también para. Y eso es un tema importante también dentro de la parte formativa, ¿no? Y el tema de la competencia digital yo creo que es fundamental, ¿no? Dentro y fuera del aula. Bueno, como este programa se está componiendo tanto de lo que se habla aquí como de lo que le llega a través de las redes sociales, como lo que los propios limitados, o sea, vosotros estáis también comentando en las redes sociales, porque antes Miriam estaba poniendo un tuit de que la etiqueta esa de nativo digital como que no estaba muy conforme con ella, ¿no? Porque venía un poco, o sea, como que, no sé, explícalo un poco porque lo estabas comentando en Twitter para que se integre un poco también a la charla, la gente que lo esté... Ya, o sea, el término nativo digital me parece que no nos aplica tanto porque está muy pensado está definido desde un medio anglosajón, que sí, chicos que nacieron cuando ya había tecnología y ya había Xbox y miles de tecnologías nuevas, pero el que hayan nacido con ella, con esa tecnología detrás, no quiere decir que sepan usarlas o que sepan usarlas para algo más que mero entretenimiento, que es finalmente la mayor producción de este tipo de tecnologías. ¿Cuántas distintas consolas hay? Pues hay un montón. ¿Y cuántos juegos salen al año? Que están destinadas directamente al entretenimiento, pero cuando tú les dices, ok, hazme una investigación sin usar una biblioteca física, no tienen idea. Entonces, esta idea de nativo digital yo creo que aplica mucho a una población muy pequeña, muy reducida, muy específica, y por lo pronto, en el caso de México, el usar las tecnologías para otra cosa que sea entretenimiento, muy poco. Y es a niveles más especializados, como, no sé, como todos los que estamos aquí. No creo que un chico de educación primaria utilice algo más que la Wikipedia, ¿no? Un comentario. Perdona que me paro metiendo y ya voy a ver, es solo el tema de la competencia digital. La competencia digital no es una condición cronológica. Yo creo que tiene que ver más con una condición de competencia, ¿no? Y eso, añadirle a la competencia digital la sede crítica sería un importantísimo, porque no está asociado con el tema de la competencia, de la cronología, ¿no? Solo era eso, perdona. No, es que yo creo que tienes un buen punto, porque una cosa es que hayas nacido en la época de la tecnología y otra cosa es que seas competente en ella. Claro. Eso es una diferencia entre un nativo digital y alguien que sea competente. Claro.
Claro. Y yo creo que no, o sea, que el no haber nacido digital no implica que seas competente en ello, como mismo no implica que seas ser competente en ello aunque hayas nacido en la década de los 40, que no, la tecnología no era Internet, ¿no? A mí me gustaría introducir un tema en relación con esto que estamos hablando sobre el nuevo contexto, el nuevo entorno que la tecnología ha creado. Es la cuestión de la originalidad, la copia y la falsificación. Lo digo porque hoy justamente me encontraba con un caso en el que me pedían un certificado, un diploma, y yo lo había mandado por correo electrónico porque, bueno, no tenía ningún sello que poner y, bueno, exactamente lo mismo que yo podría entregar en papel hecho por mí es lo que estaba mandando por correo. Sin embargo, era necesario compulsarlo, con lo cual estaba creando una especie de, no sé si llamarlo casi una falsificación o una copia para que sirviera de sustento al original, que era lo que yo ya había mandado. Esto lo digo porque recientemente, pensando sobre la experiencia de Hangout, estaba viendo algún vídeo y me quedé pensando, oye, qué pena que me perdí haber estado en esa charla. Pero luego me quedé pensando y dije, no, esa charla que yo estoy viendo es exactamente la misma que sucedió cuando sucedió en directo. Es decir, si nosotros estuviéramos en una mesa redonda físicamente juntos y se nos grabara, ocurrirían cosas que no aparecerían en ese vídeo. Sin embargo, esto que estamos haciendo ahora mismo es exactamente igual que lo que verá alguien mañana o dentro de 100 años, si sigue existiendo YouTube y sigue teniendo interés en lo que decimos. Y Esteban, yo incluso añadiría una cosa más que es muy importante, porque mientras nosotros estamos hablando en conversación, paralelamente estamos tuiteando o estamos escribiendo los pensamientos que lo que el otro está diciendo nos está generando. Con lo cual no solamente estamos dejando constancia de esta comunicación, este proceso comunicativo o este debate que entre nosotros estamos teniendo, sino que además estamos dejando constancia de las ideas que en este momento dado lo que tú estás diciendo a mí me está provocando y yo lo pongo en Twitter. Con lo cual, imaginaros el enriquecimiento que eso supone. Es decir, que ya no simplemente es lo que nosotros hablamos, sino la idea, el pensamiento que se va generando. Yo no sé si este tema puede ser mejor o peor. Lo que sí sé es que es distinto. Porque, por ejemplo, si estuviésemos en una mesa redonda, por ejemplo, en Granada, pues habrían entendido... Claro, hubiésemos tenido el placer de haber cenado, desayunado antes, ¿no? Y a pesar de que se pueda grabar, podamos hacer otras cosas, pero yo creo que, y eso define también la comunicación, ¿no? O sea, ahora estamos comunicándonos con un soporte red, ¿no? Pero estamos cada uno desde nuestro entorno, ¿no? Entonces, el estar participando de un espacio en otro lugar también condiciona. Yo no sé si es peor o mejor. Yo a veces tengo reparos en el campo de la educación a muchos estudios o trabajos que tratan de apuntar por la eficacia de la tecnología. Hay una obsesión por demostrar que aprender algo con X es mejor que con Y. Y que entonces yo creo que en realidad tenemos que entender que hay aprendizajes y experiencias diferentes con tecnología. Sí, entonces yo no me voy al tema de eficacia, de que es mejor o peor. No sé. El tema de mejor o peor aquí lo has vuelto a sacar tú, porque no es el caso de que sea mejor o peor, es radicalmente distinto. Sí, eso es. Estamos en una especie de directo en suspensión, estamos suspendidos ahí en algo. Un poco como si fuera la invención de Morel y cuando alguien nos vea en el futuro estará volviendo a revivirnos. Ahora, el reto es que alguien nos vea en el futuro, que eso es importante. Por tanto, hay que tener políticas de preservación digital y todo lo demás. Claro, ese es uno de los retos. Hay que conservarlo, pero bueno, a futuro ya es mañana y la semana que viene en YouTube. Esperemos que se siga conservando. Lo que podemos hacer... Es el futuro próximo y para el futuro, los que tengan que estudiar en el futuro. No, pero es cierto, es otro de los retos que tenemos, es decir, todo este contenido digital y todo este conocimiento digital que está generando, preservarlo para el futuro, documentarlo para que
luego se pueda recuperar, claro, dentro de 100 años. Claro, pero Yolanda, es como antes los documentos, perdón, o los documentos o los libros, ¿no? La conservación para que esos documentos, esos libros, Claro, sean incunables. claro. Esa biblioteca que tiene Antonio detrás, esos libros se conservan Claro. y llegaran. Pero es que ahora crece tan exponencialmente todo el conocimiento que se comparte. A cada minuto se están subiendo millones de contenidos a la red, o sea, audios, vídeos, textos, ¿no? Que ese mantenimiento, sí, lo mantendremos, pero qué mente humana, qué capacidad hay para poder absorber todo eso. No, Claro. una mente humana no lo puede absorber, lógicamente. Por eso yo creo que otro de los temas que hemos tratado, y que naturalmente no da tiempo, ni muchísimo menos que entremos, y menos el desarrollarlo, es la relación humanidades digitales y cultura. No ya educación, sino cultura. Y lo que habéis señalado ahora es interesantísimo. ¿Por qué? Porque lleva dentro las humanidades digitales la carga de profundidad pone las transformaciones que se van a producir en la cultura en terrenos como el replanteamiento de la cultura escrita, la aparición y reinterpretación de unas nuevas formas de oralidad. Por ejemplo, esto que estabas diciendo, Nuria, es que cada vez relacionamos más lo digital con lo efímero, y eso, por tanto, es una de las características de la oralidad. Y estamos viendo que una forma para superar esa vulnerabilidad de lo que circula por la red es igual que cuando utilizamos la palabra hablada, que es la repetición. Repetir, recombinar, reinterpretar como formas de mantener frente a una cultura escrita que en el momento en que estaba depositada estaba ya reservada. Tú colocas cualquier cosa en la red y queda rápidamente afectada de obsolescencia. Así que no te queda más remedio que, como en la oralidad, repetir, agradecer que otro lo vuelva a repetir en sus foros, en sus lugares, es decir, el concepto general de retuitear, ¿no? Y sobre todo algo muy, muy, muy provechoso que tiene la digitalidad como la oralidad, que es el recombinar. Es decir, en el momento que repites, recombinas. Y eso da una riqueza cultural y comunicativa impresionante. Es decir, que lo que en la cultura escrita es refrito, es incluso plagio, es necesidad en la cultura digital, que es lo que señalaba también con mucha razón Esteban, ¿no? Que tiene todos unos retos ahora culturales preciosos. Y después que digamos de eso, ahora estamos aquí de la palabra hablada y de la imagen. Fijaos, es una maravilla, ¿no? Y sobre todo, que esto no lo está haciendo un poder económico que tenía los medios de producción. Eso es una revolución inmensa. Pero lo está registrando. Eso sí. Pero eso toca... nosotros ahora mismo estamos en un entorno Google. ¿Sabes? Claro. Pero no lo permite, pero nos estamos aprovechando de esa tecnología que nos pone a nuestra disposición para poderlo hacer. Es un aprovechamiento mutuo. Nosotros nos estamos aprovechando de la tecnología que nos da Google, y Google está recopilando un montón de datos nuestros que ya sabremos para lo que lo utilizará. Pero yo quería recuperar lo que decía Antonio respecto al impacto cultural. A mí me parece importantísimo el tema de descubrir otros temas. Yo estaba la otra vez repasando un libro que había leído hace tiempo de Jack Goody, sobre el tema de cómo la escritura había afectado a la oralidad. Sí, es verdad. Sí, y cómo había nacido el dogma en la religión. Y es un producto de cómo la palabra oral se vuelve escrita. No es lo mismo la palabra hablada que la palabra registrada o escrita o de alguna manera consignada en blanco y en negro. Entonces, cuando aparece la palabra escrita, es fascinante ese libro. Ese libro es maravilloso para entender con esa perspectiva que te da la historia, el impacto de las herramientas culturales en la sociedad. Es como, por ejemplo, la palabra escrita la podías tú citar, y la palabra escrita, de alguna manera,
ya consignaba un significado y un marco de referencia del que el dogma se aprovecha para justamente caracterizar y orientar la religión. Entonces, esto era muy importante. El efecto también ocurría en la economía, en las transacciones, en el derecho, y era muy, muy importante. Yo creo que estamos viviendo una cosa así, parecida. Por ejemplo, las formas de registrar no solo lo escrito, sino también como en este caso el audio y el vídeo, son formas de reinvención cultural en las que vamos a apoyar no solo los temas técnicos, que son de alguna forma importantes, pero sobre todo se van a reinventar las formas de relaciones sociales, que en el fondo es lo que sustenta la sociedad, porque todo al final son relaciones sociales, la economía, la política, la educación. Y eso yo creo que el impacto grande nos está ayudando justamente a resituar, a trasladar y a pasar de tradiciones, y estamos acostumbrándonos de una manera muy natural a tener estas conversaciones, estando en distintos sitios, a participar con otras personas, a leer prensa de muchos otros lugares que no podíamos hace 20 años, a muchas cosas que ahora nos parecen naturales. Y ese impacto en la cultura, en las formas de pensar, sentir y hacer, yo creo que es lo que más se aporta. Y las humanidades digitales están ayudándonos justamente a sensibilizarnos de ese impacto. Yo creo que ahí está el valor de las humanidades digitales. Es decir, oye, hay que darnos cuenta que que Facebook es una anécdota, que las herramientas están bien, pero que hay un desarrollo mucho más amplio en el que debemos recalar y repensar y reponer nuestra teoría, ¿no? Sí. Yo solamente una precisión, Cristóbal, sin entrar y perdonad que estoy utilizando mucho la palabra, disculpadme. Y si no que Antonio me corte y fuera, ¿eh? O sea, que lo mismo digo para mí. No, pero mira, hay una cosa que has dicho así de pasada y que quería aclararlo. Estamos utilizando un medio planetario de una gran empresa planetaria para que un grupo de personas reducido se comunique, algo totalmente imposible antes. Bien, eso lo aceptamos. Ahora, ¿cuál es la relación entre lo grande y lo pequeño en la red? Claro, la relación es lo grande como Google precisa de nosotros un pago, que es que le demos datos. A él le da exactamente igual a Google lo que estamos hablando. Le da igual, pero le estamos proporcionando unos datos que con millones de datos de otros grupos que se están en este momento comunicando, eso es una auténtica fuente de riqueza. Sí. Y por el otro lado, nosotros estamos viendo la posibilidad de una profunda transformación que consiste que unos medios que eran totalmente exclusivos de unos privilegiados, los utiliza ahora lo pequeño. Eso tiene un potencial de transformación cultural, política, social asombroso. Así es. Es decir, lo que antes eran excluyentes, lo grande frente a lo pequeño, ahora curiosamente es una simbiosis. Entonces, él nos da unos medios y nosotros le damos datos. Nosotros nos comunicamos, hablamos de unos temas que nos apasiona, el mundo de la cultura digital, que de otra manera no podría estar ahora hablando con Cristóbal, con Miriam, con Nuria. Es asombroso, vamos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Antonio y además lo que decía, es un intercambio, es decir, nosotros estamos utilizando una plataforma estupenda para poder tener hoy este debate, pero al mismo tiempo esto no es gratis, es decir, aunque teóricamente parece que es gratis, realmente no es gratis, le estamos dando mucha información a Google que luego la utilizará a su modo. Con lo cual yo creo que también una de las responsabilidades de las humanidades digitales es desvelar esos procesos que tienen lugar, porque a veces a nuestros nativos digitales
Es decir, a nuestros estudiantes que ya han nacido con la tecnología, es decir, ese intercambio no lo ven tan claro y piensan realmente que esto es un medio gratuito donde, bueno, aquí las cosas acontecen y ya está. Entonces, desarrollar ese pensamiento crítico de que realmente hay un intercambio y que hay unos intereses y hay unos discursos subyacentes y que hay también unas políticas y unos intereses económicos, ese desvelamiento de los discursos yo creo que también es una de las responsabilidades de las humanidades digitales en el desarrollo de un pensamiento crítico. Porque al final aquí lo importante de la ecuación, y eso se lo copio de Antonio Rodríguez de las Heras, que se lo he escuchado yo, pero aquí lo importante de la ecuación no es lo digital, es decir, aquí lo importante de la ecuación es humanidades, es decir, la visión del humanismo, es decir, cómo el humanismo, es decir, esa capacidad interpretativa, es decir, la naturaleza del conocimiento humanístico, que es la capacidad para interpretar la realidad, se mete de lleno en el desarrollo tecnológico y en este nuevo paradigma cultural en el que nos encontramos y lo desmonta, lo devela, lo interpreta, lo reconstruye y lo repiensa. Yo quería aprovechar para mencionar un libro que presenta una tesis muy sugerente con respecto a los temas que habéis mencionado. Es de Victor Mayer Schonberger, que tiene un libro reciente sobre Big Data, pero este es de 2009 y se llama Borrar o Delete, el valor de olvidar en la era digital. Entonces, en él plantea una tesis que, bueno, yo creo que se verifica y que es muy sugerente. Y es la siguiente: durante toda la historia de la humanidad lo que hemos luchado es por dejar registros, digamos, escritos, ¿no? Registros para el futuro, ¿no? Sin embargo, hace unos años hemos llegado a un punto en el que esto cambia. Y es que hoy en día es más costoso borrar información que no dejarla ahí. Entonces, yo creo que esto de verdad plantea un cambio tan radical que justamente a lo que nos lleva es al valor que está proporcionando Google. Y es la exploración de nuevos terrenos, no del de monopolios que podamos a lo mejor argumentar, sino es que están sacando valor de cosas que antes no existían. Explotando a lo mejor ese Big Data, ¿no?, que todos vamos generando, ¿no?, a través de sus plataformas. Por supuesto, todo eso luego tiene una serie de implicaciones políticas, que yo también metería aquí esas cuestiones, ¿no? Creo que también desde las ciencias sociales y desde las humanidades tenemos que reflexionar mucho sobre cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la regulación, ¿no? Creo que, o a los nuevos derechos que están surgiendo. Creo que son temas que hoy en día además ponen a las humanidades, o sea, le dan a la humanidad un papel decisivo, ¿no? Es decir, hace falta tener una opinión para posicionarse en esas cuestiones y bueno. En fin, sí, son todos esos temas que están saliendo, porque aquí en Hanauton, o sea, que nos preocupamos tanto de la seguridad informática que una vez al mes lo tocamos, y justo hoy hay que hacer mención de que siempre la primera semana de cada mes es seguridad informática, y hoy excepcionalmente nos saltamos esa regla por incluir justamente el debate, y fíjate cómo está saliendo también un poco lo de la seguridad, por incluir este debate en tiempo, ¿vale? Nos saltamos un poco esa norma, pero claro que es importante porque parece que todo es libre, todo es gratis, todo es eso, y estamos alimentando. O sea, se están tocando todos esos temas que ya hemos tocado en Hanauton, o sea, el Big Data, ya hemos tocado, la seguridad, la importancia, que no es gratuito, derecho al olvido, o sea. No. Lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que con razón no todo se puede, como se está diciendo también en los chats, con dinero, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la comunicación de masas de la que venimos, pagamos lo gratuito con la atención, que es tiempo, ¿no? Entonces, cada cuña publicitaria, eso es tiempo que te quitan, ¿no?, para que una serie que te dura 40 minutos le tengas que dedicar 60, ¿no? Eso es tiempo, ¿no? Porque tú quieres ver esa película o esa serie y tienes que saber que de los 60 minutos, 20 son de publicidad, ¿no? Entonces, en la sociedad de comunicación de masas es la economía de la atención. En la red son los datos, son las formas de la transacción que hay, ¿no? Para crear esa idea de lo gratuito, que no es gratuito, es transaccional. Sí, pero al mismo tiempo hay una cosa, bueno, antes que nada, el debate es tan intenso que habíamos dejado pendiente en el chat interno un tuit que lo envía Che Macri. Dice, la cultura digital democratiza la cultura y sobre todo el acceso a ella. Antes era privilegio de una minoría. Bueno, perdón por la entonación, creo que se ha entendido. Y
Es que quería leer ese tuit porque, bueno, la verdad es que es súper interesante los comentarios que estamos viendo por las redes. ¿Eh? El debate está siendo de los más fuertecitos. Sinceramente, lo primero que uno piensa dice, bueno, ciencias sociales y humanidades digitales. Bueno, un poquillo plomo. Bueno, aquí yo sí que Pero es plantearía que de plomo nada, ¿eh? que nosotros quizás somos, pues no sé qué decirte, pues unos frikis, ¿no? Porque si tú trajeras aquí no sé, una muestra aleatoria de la gente que está en este mundo, el mundo de las humanidades, de las ciencias sociales, de la cultura, el discurso sería completamente distinto, ¿no? Sí. Es Claro. decir, cuando se hacen reuniones sobre, no sé, pues, la escritura, o sea, escritores, músicos, cuestiones así, y hablan de lo digital, es completamente distinto, ¿no? Sé que mucha gente está sufriendo un cambio de modelo de negocio que no está quizás sabiendo integrar, ¿no? Dentro de bueno, pues de lo que eran sus prácticas, ¿no? Y este tema supongo que también hay que ponerlo encima de la mesa, o sea, a lo mejor hay algunas cosas que también se van quedando por ahí, no lo sé. Yo no, en fin, no suelo sacar estos temas mucho, pero bueno, me gustaría poner esa nota a lo mejor discordante, porque como la mayoría lo saca, pues no sé, pienso que al menos hay que tener en cuenta esos problemas, ¿no?, que plantean. Sí, yo quería aprovechar y hacer dos comentarios. Uno, 15 y 16 del mes de diciembre en Málaga. Acceso libre. Cualquiera que hemos publicado el enlace, cualquiera que quiera asistir, tenga la oportunidad, pues ya estáis viendo. Esto es un aperitivo de lo que va a ocurrir durante 2 días seguidos. He dicho, acceso libre. Segundo, la intención es la de crear un fondo en vídeo para luego, para la gente que no se pueda desplazar, que quede a disposición de ellos. Es la intención. Todavía hay que resolver algunas pequeñas cuestiones. Sí. Tercera cosa. Es que así voy a intentar ir un poquito muy rapidito. Tercera cosa. Hay otras posibilidades de participar. Por lo que he leído en el programa, y os invito a que le echéis un vistazo, no son 2 jornadas 1.0 donde vas a sentarte, te van a contar cosas, van a debatir y tú te quedas diciendo sí, no y punto. Hay espacios ya previstos para que tú mismo puedas plantear cosas. O sea que, ojo, que están demostrando con el ejemplo lo que está diciendo aquí. No es mucho bla bla y luego en el fondo allí siéntate, escucha y te vas. No va de eso. Y antes de que deje la palabra, pues es que no hay forma de decir algo, una cosilla más. Y hay un apunte que a mí me gustaría añadir para ahora o para que de alguna forma lo comentaréis el 15 y 16. Y es la dichosa burbuja informativa. Casual o no, pero lo cierto es que no ves lo que tú encuentras, ni la gente sabe encontrar lo que quiere buscar. O exactamente. Un apunte que os dejo por ahí por si queréis incluirlo en el 15 y 16. Bueno, yo ahí, bueno, descansa Antonio. Ahora otra vez salimos al hilo, o sea, a la gente que venga el 15 y 16, pues invitarlo a que en las sesiones de desconferencia, bueno, pues que nos manden un correo, a través de la plataforma lo encontrarán, proponiendo algún tema, o incluso allí, si alguien dice, mira, Sí. yo quiero presentar mi proyecto, pues se encuentran 5 minutos y lo hará sin problema. El año pasado hicimos una sesión también así en la jornada de Granada y la verdad que fue muy enriquecedor. La idea justamente es la de subvertir el orden de las conferencias, en la que el programa ya está hecho. O sea, lo que se pretende es que la gente vaya y proponga y sobre la marcha lo que quiera hacer. Sí, exactamente. Hay que ser más activo, y tomar el estrado, ¿no? Sí, tomar... Sí, esa es la idea, es decir, completamente libre, desjerarquizado y no solamente un proyecto, sino simplemente plantear un debate, una idea, una preocupación, una opinión, un comentario, es decir, completamente libre para que los participantes se sientan realmente parte y participantes y tengan voz y voto dentro del seminario. En cualquier caso, yo quería, en relación al tuit que has comentado antes, Antonio, sobre que Internet y el medio digital y representa la democratización de la cultura, yo lo diría con una cierta reserva,
porque ciertamente lo es decir, es un espacio para, es decir, que permite, es decir, un acceso mucho más abierto, mucho más global, mucho más amplio a toda una serie de cuestiones culturales, de artefactos culturales que anteriormente pues no eran tan accesibles como hasta ahora, pero no del todo, es decir, si nosotros hiciésemos un análisis de cuáles son los contenidos culturales que existen actualmente en el medio digital, nos daríamos cuenta que siguen siendo aquellos contenidos culturales de grandes instituciones, de grandes contextos territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y detectaríamos que hay muchísimo vacío, muchos nichos, muchos agujeros negros y muchos territorios que no están bien representados culturalmente o instituciones que no están bien representadas culturalmente dentro del medio digital. Con lo cual, yo creo que esa es otra de las responsabilidades que tenemos los humanistas digitales, es decir, trabajar hacia un reequilibrio de la cultura tal y como está representada ahora mismo en el medio digital. Yo anotaría 2 puntos respecto a ese tema. Por un lado, reconocer lo que son de la democracia y por otro lado la participación. Y por otro, ver la democracia estadística, la que a 4 o 5 años ejercemos, y de alguna forma esa participación que puede recalar en algunas formas de poder, que en el fondo es lo que intenta el tema de la democracia. Respecto a la participación estadística, se podría decir que en Internet hay un matiz, hay una ampliación, espacios mucho más distendidos de participar, no todo es comunicación de masas, sino también es comunicación como la que Castells señalaba en el formato de autocomunicación de masas, que pues, ayuda a que los flujos de comunicación puedan ser mucho más amplios que los que conocemos y que los poderes normalmente han usado para poder dirigir sus políticas, ¿no? Estas formas de comunicación verticales. No obstante, yo creo que todavía hay mucho por desmitificar, hay mucho por estudiar, y especialmente yo veo el tema del peligro, que para mí todavía no queda claro, es el tema de la mediación tecnológica en esa representación democrática. Porque, por ejemplo, si yo quiero participar y quiero enemistarme, por ejemplo, con Nuria, una cosa que lamentaría mucho, dicho sea de paso, yo tendría que comunicar eso al ordenador o al servidor, ¿no? Entonces, y tu aceptación o no de esta enemistad también pasa por un filtro. Entonces, este mundo tiene la ganancia de poder hacer estas cosas, pero pasan por ese filtro no tan democrático. Entonces, ahí es donde yo encuentro un problema. Sí, uno de los papeles que tiene las humanidades digitales, precisamente en un mundo tecnológico del que no vamos a podernos separar, es interpretar cada vez de forma más profunda la relación entre lo artificial y lo natural, la técnica y lo que consideramos la vida, porque esos son para mí entender, uno de los grandes lastres que llevamos, esa natural versus artificial, que nos hace muchas veces impedir y ser en realidad luditas en el 21 de una tecnología que la seguimos viendo, ¿no?, como una perturbación que de alguna manera hay que procurar asimilarla. Por tanto, lo que te señala Cristóbal me parece que también es otro de los grandes temas que desde luego tienen las humanidades digitales, en eso que decíamos al principio, que es que tiene unos retos nuevos, unas cuestiones y unos problemas nuevos que están ahí, que no los toma nadie y que eso lo tiene que hacer el humanismo. Efectivamente, y además con esto de la cuestión democrática, es decir, esa idea que se ha construido sobre el medio digital como un espacio democrático donde todo el mundo puede interactuar, donde hay exactamente ese conocimiento distribuido, donde ya teóricamente no hay centros de poder porque todos podemos interactuar, no hay instituciones o no hay entidades que controlen la información. Cuidado, porque lo que tenemos en el medio digital son nuevas formas de poder, es decir, nuevas relaciones de poder. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer los humanistas digitales también es averiguar dónde están esas nuevas formas del poder y esas nuevas maneras de ejercer el poder y esos nuevos procesos donde se produce el poder, ¿no? Porque al final
como muy bien decía Cristóbal, todos son relaciones sociales y las relaciones sociales están mediadas de una manera u de otra por las relaciones de poder, ¿no? Entonces, eso también es una de las cuestiones que nosotros lo tenemos que hacer como humanistas digitales, pero también ir retomando el tema de la labor pedagógica con nuestros propios estudiantes, ¿no? Y que cuando impartimos clases o cuando montamos seminarios sobre humanidades digitales, no sea simplemente un entrenamiento sobre cómo utilizar esta herramienta, qué cosas podemos hacer con nuestras estrategias de análisis, qué tipo de visualizaciones gráficas podemos construir, sino también pensar sobre toda esta cuestión crítica y enseñar, bueno, o entrenar a nuestros estudiantes en el pensamiento crítico sobre los retos culturales, críticos, epistemológicos que nos provoca este nuevo paradigma. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que llevamos ya como hora y media y podríamos estar debatiendo sobre este tema. Visto lo visto, vamos, toda la noche y más allá y haciendo, vamos, un maratón directamente de hablar de estos temas. Pero creo que vamos a ir retomando un poco ya lo que sería, lo que es el cierre. Igual que al principio hemos planteado pues una cuestión para ir así por orden alfabético y un poco la intervención de todos. Sí que me gustaría plantear un poco, y me da igual que el orden sea otra vez de Antonio a Nuria o de Nuria a Antonio, me da lo mismo, es por utilizar un poco, ya que Google nos dispone así, y sería un poco, vale, se ha hablado de pues todos esos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? El replanteamiento de la cultura, todo ese tipo de cosas. Pero antes ha planteado Antonio lo de que envejecer por desajuste cultural no va asociado al envejecimiento, ¿no?, de la persona como tal. Entonces, me gustaría ahora como para plantear así que cada uno de vosotros dijerais qué se puede hacer para no quedarnos fuera de todos estos cambios que se están produciendo, para no sufrir ese desajuste cultural que puede llegar a cualquier edad, ya lo hemos estado diciendo. Entonces, lo mismo me da de arriba abajo que de abajo arriba, pero bueno, por respetar un poco el orden de Google, venga, Antonio, lánzate, inicias tú otra vez. Pues la tema. respuesta es educación, nueva educación del 21, una educación que vaya dirigida, no como se está dirigiendo ahora, exclusivamente obsesionada para crear piezas que se ajusten en el mercado de trabajo, sino personas para vivir, y por tanto no podrán vivir esas personas si no entienden el mundo que hemos creado. Entonces, educación, educación y educación. Y esa educación tiene que transformarse radicalmente para transformar. En una educación, por lo que estamos abierta, ¿no? Multidisciplinar, ¿no? Transdisciplinar. Transdisciplinar. Sí, sí. Muy bien, o sea que eso sería lo contrario, porque antes es lo que has dicho, ¿no? Esa sobreespecialización que muchas veces se repite y es la cantinela que constantemente estamos oyendo. Claro, y en el tema de redes sociales, por ejemplo, se da mucho, ¿no?, de las nuevas profesiones digitales. Cuanto más es súper especializado, encajas ahí. Eso es tremendo porque te mutilan desde pequeñito ya, cuando la educación tiene que ser extraer, se monta mediante este culto a la especialización entendida como profundidad en las cosas, y en cambio lo general como superficial. Esa fórmula terrorífica que se ha entrado en la mentalidad de la gente y lo aceptan así, eso nos lleva a un sistema educativo que no tendrá capacidad de responder a eso que venía antes refiriéndome, ¿no? Por tanto, hay que ser muy valientes para, de verdad, tener que cambiar este sistema educativo. Uf, es verdad. Le toca ahora retomar a Cristóbal, que desde el punto de vista de la pedagogía, a ver qué visión aporta, qué tenemos que hacer para no quedarnos fuera. A ver, pues Cristóbal. Un poco de lo que dice Antonio, superar ese terrorismo educativo, de considerar lo educativo al dogma o, por ejemplo, a la instrucción, o simplemente pensar que lo educativo se agota por asistir a unas clases. Yo creo que hay que entender la educación en sentido amplio, rico y cargado de humanismo, y no necesariamente de humanismo digital, sino que de humanismo en sentido amplio, ¿no? Y yo creo que recuperar esa dimensión como aquel elemento más humano y humanizador de la vida, y tratar ahora sí, con Internet y con las tecnologías, de reconocer que esa clásica división entre educación formal, informal y no formal es cada vez más difusa,
y que podamos entender el hecho educativo no solo como un hecho instruccional, sino más amplio, ¿no? Y yo creo que para eso, tanto las humanidades digitales como la pedagogía que se pueda desarrollar en estos entornos podrían no solucionar el problema, obviamente, porque sería desastroso pensar que la solución educativa depende de una buena tecnología, sino que sería auspicioso pensar que existen algunas formas de entender mejor la realidad educativa si aprovechamos esta capacidad que nos otorga el desarrollo de las humanidades digitales. Uy, creo que el micro de Yolanda le ha hecho una pequeña mala tratada. Sí, Ya está. lo tenía apagado porque no se colara, como estoy tuiteando a la vez, no, decía que como no podía ser de otra forma, es complementaria esa visión que estamos viendo de esos consejos, lógicamente, o sea, esa visión va complementando poco a poco, y ahora la de Esteban creo que va a seguir poniendo esa pincelada. A ver, ¿qué podemos hacer para no quedarnos obsoletos culturalmente antes de tiempo o a cualquier tiempo? Bueno, no tengo, la verdad, ninguna receta, pero sí me gustaría acabar con un libro con el que sobre el que he estado trabajando últimamente, que es El maestro ignorante de Jacques Rancière, del que saco un tuit que acabo de publicar que dice que quien enseña sin emancipar atonta. Yo lo que reivindico en este tiempo es una profunda labor de emancipación, de que la gente se sienta realmente empoderada, utilizando una palabra que quizá hoy en día pues entendemos bastante bien y está un poco de moda, que es el sentirse capaz de entablar un diálogo de tú a tú con los demás, sean los demás, pues, no sé, cualquier persona, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacer eso sin necesidad de contar con intermediario, y esta cuestión es algo que Internet nos ha devuelto, nos ha mostrado muy claramente. En ese sentido, una vez que digamos que estamos emancipados, que somos libres, el autoaprendizaje adquiere un poder tremendo, un papel importantísimo en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que ese es mi mensaje, ¿no? El intentar convertir a ciudadanos libres que utilicen la tecnología precisamente para ser más libres todavía. Sí, no sentirse atado por ella misma. Bueno, pues Miriam, a ver, esa visión que nos llega desde México, aporta tu visión a cómo podemos hacer para no quedarnos ahí fuera. Pues yo creo que eventualmente nos quedaremos fuera si es que no seguimos con una visión crítica. Yo creo que esa es la razón que nos mantiene actualizados y, digamos, un poco en este momento a la vanguardia de ciertas cosas, es que tener la capacidad de una crítica, de una autocrítica y sobre todo de enseñar críticamente, de aprender críticamente y todo verlo así. No tomar todo como tal y como dado, sino pues ver por dónde está fallando y por dónde sale bien todo, ¿no? Creo que la crítica es lo que nos va a mantener, evitar nuestro envejecimiento de cualquier tipo, ¿no? La crítica, lógicamente, si uno se queda con lo que le dan y ya está y no investiga mucho más allá y pone en tela de juicio cualquier cosa que se está dando, pues así es como se consigue el aprendizaje. No ya la educación, sino el aprendizaje, que es lo que conserva uno más allá. Pues a ver, Nuria, te toca el cierre en esta carrera que estamos dando de cómo no quedarnos ahí oxidados culturalmente. Pues bueno, prácticamente estoy casi igual que han aportado todos los compañeros de la tertulia y del debate, pero bueno, por decir algo distinto y contribuir a otra idea, yo creo que la única manera que tenemos de no envejecer culturalmente es simplemente siendo hombres de nuestro tiempo y por tanto ir marchando con los cambios, los desarrollos y los retos de nuestro tiempo. Y por tanto nosotros lo que tenemos que intentar es poner o desarrollar los entornos adecuados y favorables para que, en nuestro caso, los estudiantes o las personas que tenemos a nuestra responsabilidad sean capaces de ser hombres de su tiempo y pensar las cosas de acuerdo con las condiciones materiales, con las condiciones de producción y con las circunstancias que están en su tiempo. Yo creo que eso es la clave. ¿Cómo poner o cómo desarrollar o cómo generar esos entornos? Pues va a depender
Va a depender de los contextos, va a depender de las instituciones, va a depender de las situaciones, pero el horizonte último yo creo que debe ser ese. Pues creo que con todas estas reflexiones que hemos puesto sobre la mesa, desde luego hemos abierto esa visión, ¿no?, de que partíamos un poco de en qué consiste eso de las humanidades digitales, ¿no?, las ciencias sociales, humanidades digitales, y creo que hemos puesto un poco esa visión y planteado un debate que por aquí la participación activa de todos se podría extender, como hemos dicho, en el tiempo, pero bueno, siempre nos gusta dejar los Hangout en alto para poderlos retomar en otros temas, y como antes ha hecho ilusión Esteban, así es, ¿no?, de ¿por qué no he estado yo en ese debate? Pues eso es la participación activa, ¿no?, de que la gente, hoy estamos aquí dentro, mañana estamos desde el otro lado, se está interactuando por las redes, y estas charlas, como son abiertas y de temas no para nada puntuales, sino muy extensos, se extienden a través de las redes, con lo cual animo a que la gente siga compartiendo con nuestra etiqueta reflexiones y tal, porque seguro que van a ver fuera del directo este vídeo, como hemos dicho antes, porque va a quedar almacenado, con lo cual invito a que utilicen nuestro hashtag #Hanauton, o a través de nuestra página web www.hanauton.es, que pueden ir interactuando e ir aportando a este debate. Y desde luego lo que quiero, llegado a este punto, es dar las gracias porque habéis compartido con nosotros, pues eso, nos habéis hecho que nuestro conocimiento vaya un poco más allá. Ya, toma la palabra mi compañero, lo veo ahí en posición, que está con el micro, que creo que quiere decir algo. Antonio, venga, va, antes de que despidan los invitados. Quería decir muchas cosas, pero yo me voy a intentar ser breve, solo una. Cultura, bueno, 2, más cultura, 3, criterio. ¿Vale? Y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Un placer, un placer. Pues quiero dar las gracias, como tocaba, tanto a Antonio como a Cristóbal, a Esteban, a Miriam y a Nuria, que muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros, ¿no?, que quedamos ahí abiertos para ir ampliando ese debate y ir viendo si se va cumpliendo y si se va adaptando, ¿no?, la escuela y la sociedad y todo a estos temas. Y bueno, y a la gente que nos estáis acompañando en directo, pues deciros que la próxima semana tendremos doblete. Estaremos el martes con el especial de WordPress y el jueves con nuestro tema habitual. Y con lo dicho, que durante la semana que esperamos ahí que compartáis con nosotros lo que sea, reflexiones, artículos, lo que queráis a través de nuestra etiqueta. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hola, te voy a pedir una cosa. Si estás viendo el vídeo, pon pause 5 segundos, busca en cualquier directorio musical y escribe Carlos Cano. Y ponte la música que tú quieras. Si me permites un consejo, comienza con Habaneras de Cádiz. ¿Por qué? Porque quizás, punto de vista mío personal, es una de las personas que más representan lo que es la cultura hispana, esa cultura tan rica, tan especial, y que crece a este lado del Atlántico, crece a ese lado del Atlántico, se mezcla y vuelve multiplicada. Y claro, nosotros estamos esta noche con la intención de hablar de ciencias sociales y humanidades digitales. Bueno, pues si queréis, el toquecito de digital viene precisamente por esa parte, por pediros que esto sea una charla multimedia, pero Carlos Cano lo ponéis bajito, porque si no, resulta que no vais a escuchar los invitados de esta noche. Evidentemente, si comenzamos así, esto no puede ser otra cosa que Hanauton. La etiqueta nuestra es #Hanauton. Y estamos en un montón de redes sociales, así que lo más práctico es buscar la web, localizar todas las redes sociales donde estamos y buscar contenidos que, parecido a este, solo parecido, cada uno de ellos es único, parecido a este hay muchos contenidos y muchísimos temas que no voy a hacer perder ni medio minuto más en relataros cuáles son, pero que merecen la pena. Y siempre lo olvido, no le deis solo al play, debajo pone más información. Pues precisamente tiene, sí, más información. Los blogs de nuestros invitados, los perfiles en Twitter, lo que hacen, dónde localizarles y dónde seguir aprendiendo y encontrando más contenidos. Y Yolanda, por favor, habla tú, que si no voy a hacer un monólogo esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, decimos buenas noches, pero depende de la gente que nos esté siguiendo. Por ejemplo, nuestra invitada Miriam está ahora mismo en México con 7 horas de diferencia, y decir buenas noches
cuando esto ahora en directo puede ser de día o de noche, depende de dónde nos vean, y cuando nos vean en grabado, pues lo mismo. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a los invitados que nos acompañan esta noche, que como ha dicho mi compañero Antonio, si leéis justo debajo de la etiqueta de la descripción de este vídeo podréis ver todo el currículum y todos los enlaces de ellos, así que desde aquí quiero dar las gracias tanto a Antonio Rodríguez de las Heras, como a Cristóbal Suárez, como a Esteban Romero, como a Miriam Peña, como a Nuria Suárez, por estar aquí acompañándonos esta noche en directo, porque vamos a tratar el tema de las ciencias sociales y las humanidades digitales. Y vamos a tratar este tema tan amplio y vamos a saltar un poco la regla esa de ir en orden alfabético, que luego la retomamos normalmente al iniciar los temas, porque el gancho un poco de tratar este tema es porque en pocos días, el 15 y el 16, se celebrará en Málaga unas jornadas que justamente llevan el mismo título que vamos a tratar esta noche, de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Y aquí tenemos a dos de los coordinadores de estas jornadas, tanto a Esteban como a Nuria, y quiero que antes de que nos adentremos un poco en describir exactamente, pero qué es eso de humanidades digitales y tal, ¿vale? Pues vamos a que nos cuenten un poco el fondo de esas jornadas y a partir de ahí ya indagamos y vamos tirando del hilo. Así que me da igual Esteban, Nuria que Esteban. ¿Quién nos cuenta un poco de esas jornadas que están ahí preparadas? A ver, que empiece Esteban, que él empezó ya el año pasado. Venga. Bueno, pues la verdad que las jornadas que vamos a celebrar este año tienen un poco geografía de todas partes, ¿no? Porque de alguna manera la idea surge a partir de unas jornadas que realizamos en la misma fecha que se van a celebrar estas en Granada el año pasado, con el título de Jornada de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales de la Universidad de Granada, en las que tuvimos como invitado, por ejemplo, a Antonio Rodríguez de las Heras. Otro de esos invitados fue Nuria. Con Nuria hubo una gran conexión. Posteriormente, unos meses después, coincidimos justamente en México DF en unas jornadas que organizaba Miriam con su grupo, con la Red de Humanidades Digitales, y propusimos, se nos ocurrió el generar una propuesta muy amplia sobre pongo esto entre comillas porque es una de estas palabras clave que siempre nos sale y que tiene mucho sobre lo que discutir, sobre este supuesto cambio de paradigma que supone la entrada de lo digital en la humanidad y las ciencias sociales. Se habla mucho de la idea de humanidades digitales, pero bueno, nos gusta ampliarlo a la idea también de ciencias sociales, y la idea de incluir esta descripción del sur lo que pretende justamente es mirar a todos estos fenómenos desde una perspectiva más periférica, o más que periférica, desde diversos centros. Y bueno, pues queremos que sea una propuesta que se consolide en el sur de España y que, bueno, que sirva para generar discursos alternativos. Y con esta introducción, pues dejo que Nuria cuente un poco, pues por ejemplo, quién va a venir, ¿no? Quién nos va a acompañar, que creo que es muy interesante este año. Sí, pues un poco, bueno, me está hablando todo muy bien, es decir, el objetivo y el espíritu de esta jornada, humanidades digitales y ciencias sociales, porque entendemos que prácticamente, y tal y como ahora mismo se configuran los modos de producción de conocimiento, son dos cosas que no se pueden disociar, y por otra parte la etiqueta del sur tiene ese componente, por una parte geográfico al mismo tiempo también un componente simbólico, porque es esa idea de empezar a pensar en un discurso de humanidades digitales mucho más plural, más heterogéneo y sobre todo más localizado, de acuerdo con los contextos territoriales donde van surgiendo esas propuestas, ¿no? Y un poco esa es la idea. Y sobre todo también teníamos la necesidad de empezar a pensar y a producir conocimiento en español, ¿no? Que en un campo de las humanidades digitales hasta ahora la hegemonía fundamental es del ámbito anglosajón y por tanto de la lengua inglesa. Entonces pensamos que era conveniente empezar a establecer foros, por ejemplo, ya lo hicimos en México, donde se hablara y se pensara sobre humanidades digitales y ciencias sociales del sur. Y con esa idea también de configurar unos relatos y unos discursos que no fuesen los que normalmente solemos encontrar en los foros, en los congresos y en los seminarios, que tradicionalmente se vienen ya asociando a las humanidades digitales, pensamos que a nosotros nos interesaba reflexionar y profundizar en otros temas, como pueden ser la innovación social, las dinámicas de emprendimiento asociadas a la cultura digital, toda la problemática que hay actualmente planteada en relación a los datos, el procesamiento de los datos, los territorios de datos que se están configurando y el procomún, el conocimiento abierto, las nuevas políticas de conocimiento abierto y... Pues mira, yo os diría que
humanidades digitales es una oportunidad, ¿eh? Es decir, es una oportunidad de que las humanidades se hagan del siglo XXI. También es un riesgo porque esa oportunidad se puede convertir en oportunismo, es decir, más de lo mismo pero con tecnología y por tanto cada vez más alejados de lo que realmente reclama el humanismo del siglo XXI, por un lado. Y luego es todo un reto, porque humanidades supone un desafío fundamentalmente epistemológico, que no se puede quedar, insisto una vez más, y estoy seguro que a lo largo de la conversación volveremos sobre ello, no se puede convertir esto exclusivamente en un utillaje que se incorpora para amplificar aquellas debilidades que ya tienen las humanidades en el mundo académico, en su presencia en la sociedad, que es la del desajuste con lo que está reclamando una nueva cultura en el siglo XXI. Y esa nueva cultura necesita unos estudios, necesita un pensamiento, necesita una comunicación que tiene que salir pues de ese papel de las nuevas humanidades, porque estamos viviendo unas humanidades decimonónicas aún, totalmente incrustadas en un mundo académico que se autorregula. Y eso nos hace pues estar, como digo antes, separándonos progresivamente de la necesidad social que tiene, de que hemos construido un mundo ahora de alta tecnología, pero naturalmente la forma de conducirlo, es decir, nuestra cultura está muy alejada de lo que hemos hecho. Y ese desajuste es lo que tiene que atender, a mi entender, ya escucharemos ahora a mis compañeros y compañeras, tiene que responder esas humanidades digitales de las que se habla. Eso es para mí rápidamente, y después ya volveremos, estoy seguro, sobre ello, pero para no monopolizar la palabra. Nada, no, pues ahora vamos a dar paso a Cristóbal, porque tú ya nos has dicho que es esa oportunidad sin caer en el oportunismo. Vamos a ver qué piensa Cristóbal, si puntualiza esta definición, va por otro hilo o la amplía o la transforma. A ver, Cristóbal, ¿qué es para ti humanidades digitales? Buenas noches. Primero, pues agradecer la invitación. Estoy aquí, es mi primera vez en un entorno que trabaja este tema. Yo descubrí que de alguna forma tenía cierta inclinación a las humanidades digitales desde hace mucho tiempo, porque conversando más o menos con Esteban y contemplando muchos otros trabajos, comenzamos no solo a ver la parte cómo la cultura se había digitalizado, o parte de la cultura, sino cómo emerge una cultura digital. Y eso parece que despierta muchas aristas, muchos puntos de vista en torno al desarrollo no solamente de las humanidades, sino que de lo tecnológico como un estadio de desarrollo sociocultural en el que se tiene que reinventar buena parte de las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Hablo desde la pedagogía, tratando de buscar cómo puede la pedagogía beber y aportar en este crecimiento conceptual. Y también quedé... De acuerdo con esa línea, a partir de la cual hemos nosotros configurado nuestro programa, lo que se puede consultar en la página web. Y así, resumidamente, vamos a contar con 4 ponentes que para nosotros son piezas claves en lo que ahora mismo se está desarrollando. Por una parte, José Luis de Vicente, que acaba de comisariar la exposición de Big Bang Data en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, y va a hablar fundamentalmente de cómo se entienden los datos en la cultura contemporánea. Antonio Lafuente, que como sabemos es uno de los grandes expertos y de los que más están profundizando y trabajando ahora en el ámbito del procomún, y por tanto sobre esa línea va a seguir trabajando, y su conferencia en concreto va a hablar de los nuevos conceptos de biblioteca y libro en el ámbito de la cultura digital. Guillermo Solana, que como todos sabemos director artístico del Museo Thyssen, y que es quizás una de las personas que más activamente está innovando en los procesos de construir nuevos relatos o micronarrativas utilizando medios alternativos, y precisamente de eso nos va a hablar, de sus experiencias y sobre museos y redes sociales. Y Dominique Bing, que es un profesor de sociología de la Universidad de Lausanne
que lleva también muchísimo tiempo trabajando desde el punto de vista justamente de las ciencias sociales sobre los distintos cambios de paradigma cultural que se están produciendo y que nuevamente va a indagar sobre qué pasa en la configuración y en la construcción de ese territorio de datos. Esos son los grandes ponencias marco que vamos a tener y junto a ello mesas redondas, tenemos sesiones también de conferencias abiertas y libres para que todo aquel que tenga una idea, un proyecto o que quiera proponer un debate pueda hacerlo libremente y esa es un poquito la cuestión. Y estas jornadas, la gente, para que lo sepa, ¿se van a celebrar en Málaga? ¿Son abiertas? Se van a celebrar en Málaga, son abiertas, gratuitas. He de decir que tenemos la suerte de contar en este caso con el apoyo del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, porque previamente existía un convenio de colaboración firmado entre el área de cultura y la Universidad de Málaga a través del Departamento de Historia del Arte justamente para desarrollar actividades de este tipo, abiertas a la ciudadanía, que se generan a lo mejor en un ambiente más académico, pero que luego trascienden en el ámbito académico para convertirse en esto que llamamos ahora humanidades públicas. Y dentro de ese contexto pues hemos podido diseñar este seminario, estas jornadas, que yo espero que sean muy útiles para todos. Serán 15 y 16 de diciembre, de 9 hasta por la tarde, hasta las 8, estaremos en el Museo de Patrimonio Municipal de Málaga. Muy bien, yo por vía Twitter también he comentado, o sea, he linkeado, ¿vale? El programa para que la gente pueda tomar constancia un poco de los invitados y de todo el programa y lo pueda examinar. Bueno, pues dicho que ya abiertas las puertas a esas jornadas que se van a celebrar próximamente, hemos empezado el tema, muy bien, vamos a hablar de las ciencias sociales, de las humanidades digitales, pero vamos a poner un poco a la gente en contexto, porque eso de humanidades digitales, vamos a hacer, como decía antes, ahora sí que voy a remitirme al orden alfabético, luego ya no lo iremos saltando, que nos establece Google, con lo cual le voy a ceder la palabra a Antonio y de ahí vamos a ir pasando un poco todos, para ir poniendo un poco sobre la mesa de eso de humanidades digitales. A ver, vamos a poner un poco de definición para que la gente lo entienda, así que Antonio, rompe el hielo, pon tu propia definición y entre todos la iremos haciendo. Sí, de alguna forma me llamó muchísimo la atención cuando escuché a Luis Suárez, una pequeña frase que me encantó cuando decía que el futuro de las humanidades eran las humanidades digitales, y comencé a acercarme con mayor rigor, con mayor interés y de alguna manera también sobrecogido por todo el abanico interdisciplinar que había encontrado en las humanidades digitales, y dije, esto es un nicho conceptual importante para poder reinventar la pedagogía y para poder aportar esa conciencia interdisciplinar que puede darnos el actuar, el pensar, el recrearnos con tecnología, ¿no? Pero no solo con el hecho tecnológico de estar a la moda en tecnología, sino en pensar que buena parte del desarrollo de la cognición y el desarrollo de nuestras formas de comprensión son mediadas tecnológicamente, y buena parte del desarrollo cultural pasa por el desarrollo también de la tecnología, no solo de Internet, sino de muchas otras. Entonces, en conclusión, el tema de las humanidades digitales no es un tema de moda, es un tema, creo que, del propio desarrollo sociotecnológico, entendido a la tecnología más que como un artefacto, y encontrar esa dimensión que está más allá de la tecnología. El día que tú entiendes que lo tecnológico no es suficiente para hablar de educación, habrás empezado a entender que la pedagogía, lo educativo y muchas otras cosas más que supone el hecho tecnológico en la educación. Sí, porque todas las tecnologías y todo lo que hablamos ahí, o sea, realmente es que todo lo tecnológico afecta un poco a la forma de cómo pensamos los humanos, cómo nos movemos, como todo ese tipo de cosas. O sea, no es que afecte, es que está relacionado. Lo tecnológico te aporta no solo una forma de hacer algo externamente, sino que hay un rebote cognitivo en el sentido de que toda tecnología te permite pensar como una forma de hacer algo. Entonces, cada tecnología aporta un sistema de acción, un procedimiento, y a nivel de cultura aprendemos a pensar con una herramienta, con el Hangout, aprendemos a conectarnos con Twitter, aprendemos a pensar con un sistema de numeración, aprendemos a pensar con un idioma, no solamente en el sentido de herramientas físicas, sino también simbólicas, ¿no?
Muy bien, pues llevado a ese terreno pedagógico, como no podía ser de otra forma por el punto de vista de Cristóbal, ahora le toca un poco a Esteban que nos cuente él cómo su visión de las humanidades digitales, que él está enredando con Twitter también, a la vez que estamos enredando todos, pero es lo que tiene, y por el orden alfabético te toca ya, Esteban. Bueno, me vaya a reñir al final por todas partes. No, a reñir al contrario, o sea, al contrario, lo bueno es la interacción de que estás en todos los sitios. Mirad, bueno, yo voy a aportar tres cuestiones que me resultan a mí de interés. Por un lado, nosotros nos acercamos al papel o sea, a la idea de humanidades digitales, justamente por una de las razones que ha esbozado Cristóbal, que es la necesidad de encontrar un paraguas dentro de la academia que permita que dé cabida a toda la serie de prácticas y de reflexiones que estamos realizando en cuanto a la aplicación o el uso de la tecnología. En mi caso fue al pedir un